Dios le bendiga a cada persona que escuche este video. En este video le traigo un tema muy interesante que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque esto es un pecado que Dios no perdona. Cuando una persona blasfemia contra el Espíritu Santo o habla alguna cosa contra el Espíritu Santo, entonces Dios no perdona a esa persona. En este día vamos a estar escudriñando varios versículos y estudiándolos para nuestra edificación espiritual. Este tema lo podemos encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 22 hasta el versículo 37. Vamos a empezar a escudriñar estos versículos. Lo vamos a estudiar de dos en dos para tener un mayor entendimiento. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? En el verso 22 nos deja entender que a Jesús le fue traído un ciego y mudo a la vez. Una persona que era ciego y mudo. Tenía dos problemas esta persona. Ciego y mudo. Las dos cosas. Pero dice que Jesús lo sanó de tal manera que la persona que era ciego y mudo veía y hablaba. Y en el 23 nos deja entender que las personas que estaban a los alrededores estaban atónitos, estaban sorprendidos, porque veían que este hombre estaba ciego y mudo. Y entonces Jesucristo le habría sanado, y entonces podía ver y podía hablar. Y entonces la gente estaba sorprendido. Y en el verso 23 hacen una pregunta: ¿será este aquel hijo de David? En los tiempos antiguos, muchos en realidad no querían aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Muchos le decían que era hijo de David. Muchos decían cosas que no eran verdad. Pero la verdad es que Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo vino por la rama de Isaí, pero en realidad es Hijo de Dios. Jesucristo no depende de hombre, porque Jesucristo fue engendrado en María por medio del Espíritu, no por medio de hombre. Dice el verso 24 y 25: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Dice el verso 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En el verso 24 nos deja entender que los escribas y los fariseos estaban calumniando a Jesús. Estaban hablando mal de Jesús. Y decían los escribas y los fariseos: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios.
estaban diciendo los escribas, pero en el verso 25 Jesús explica que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer, y todo reino dividido entre sí mismo, este reino será asolado, será derrumbado, porque no hay fundamento, no podrá permanecer. Con esto Jesucristo le quiso decir que si Satanás echa fuera a su demonio, entonces ¿cómo permanecerá el reino de Satanás? No puede permanecer, será destruido. Y con esto le quiero dejar a entender que si Jesucristo echaba fuera a los demonios, ¿a dónde que pertenece a Jesucristo? ¿A qué reino? ¿A qué lugar? Al reino de Dios el que pertenece a Jesucristo. Porque lo que acabamos de explicar fue que si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede permanecer. Dice el verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice el verso 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. En el verso 26 nos da a entender que si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. No puede permanecer su reino, porque él no puede echar a sus propios demonios, entonces su reino será destruido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y todo reino que está dividido, ¿cómo pues permanecerá? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer, será destruido. En el verso 27, Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Los escribas y los fariseos siempre vivían poniendo a Jesús de piedra de tropiezo. Ellos vivían poniéndole a Jesús trampas, porque ellos eran usados por el mismo Satanás. Porque todo el que hace la voluntad de Dios no le sirve a otro de pie de tropiezo, sino que la ayuda. Pero los escribas y los fariseos hacían todo lo contrario. Ellos le servían de piedra de tropiezo a Jesús. Cuando Jesús hablaba algo, siempre ellos estaban pendientes para ver si había alguna falla. Pero Jesucristo era perfecto y los escribas y los fariseos no pudieron encontrar ninguna falla en Jesús. Y aún así, ellos no llegaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios, sino que seguían con su ignorancia. El verso 27 nos deja entender que si Jesús echaba fuera los demonios por Belzebú, el mismo Jesús que está hablando, entonces ¿por quién lo habrán echado los hijos pasados? Como dice la Biblia, si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? ¿Por quién lo echan? En el nombre de Jesús. No es por Belzebú como los escribas y los fariseos estaban hablando. Entonces los escribas y fariseos, cuando Jesús le dijo esto, los escribas y los fariseos tuvieron que callarse, porque sabían que no tenían la razón. Sabían que Jesús venía del reino de Dios, pero no querían aceptarlo. Dice el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte sin saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? En el verso 28 nos deja entender
Que Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Si ellos creyeren que Jesucristo de verdad echa fuera los demonios por medio del Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a ellos, a los escribas fariseos, el reino de Dios. Porque ellos no creían en la palabra que decía Jesús. Ellos creían en la palabra de David, porque eran hipócritas ellos. Ellos creían en la palabra de David, pero David, ¿en quién creía? En Jehová, en Dios. Pero a Jesús, el Hijo de Dios, no le creían. Eran ignorantes los escribas fariseos, sabiendo que eran palabras verdaderas, y aún así no la creían. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Ha llegado. Si ciertamente ellos creían, pero ellos no creían, por eso Jesús les dijo esto. Y el verso 29 nos deja entender que dice aquí: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá sacar sus bienes? Para poder saquear la casa del hombre fuerte o de cualquier persona, primero hay que atarle. Porque si está suelto, no se podrá sacar su casa, porque entonces el hombre empezará a defenderse, a proteger lo suyo. Entonces primero hay que atarle. A Jesucristo ataba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Así era que Jesucristo ataba a los demonios y liberaba a las personas, no como los escribas los fariseos decían, que era por medio de Belzebú. Ellos eran los que se dejaban guiar por ese espíritu que ellos decían, por ese demonio que ellos decían. Ellos eran los que se dejaban guiar, pero Jesucristo echaba fuera los demonios por medio del Espíritu de Dios. Dice el verso 30 y 31: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En el verso 30 nos dejen entender que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es con Jesucristo, contra Jesucristo es. Por más que digamos Jesucristo es bueno, si no venimos a los pies de Jesucristo y le aceptamos a Él como nuestro único Salvador, estamos siendo hipócritas. Porque la Biblia dice: el que no es con Él, contra Él es. Jesucristo dice las cosas claras, y por eso también nosotros, como mensajeros de Jesús, debemos de decir las cosas como están escritas, para que nadie se pierda, sino que toda la persona venga a salvación. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no recoge con Jesús, desparrama. El que no trabaja con Jesús, desparrama, porque le será de estorbo. Y para que le sea de estorbo es mejor que, como dice aquí, que desparrame, que coja al lado, para que no sirva de estorbo. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es con Jesús, contra Jesús es. Aunque no lo quiera aceptar. Pero el que no es con Jesús,
contra Jesús es. Porque si no acepta a Jesús, entonces está aceptando a Satanás. Dice el verso 31, nos deja entender que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Todo pecado le será perdonado al hombre. Dice aquí, todo pecado. Usted puede hablar mentira, usted puede matar, todo pecado le será perdonado al hombre. Para recuerde, también le dirá algo muy importante, que aunque todos esos pecados pueden ser perdonados, pero hay una cosa que se llama gracia de Dios. Y el hombre, cuando comete mucho pecado, aunque venga a los pies de Jesucristo, le será muy difícil alcanzar la gracia de Dios por tanto pecado que habrá cometido. Porque muchos creen que Jesucristo es relajo. Muchos piensan que Jesucristo es relajo. Toda persona puede aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Ahora, no todos pueden conseguir la gracia de Dios. No toda persona puede conseguir obtener el Espíritu de Dios que descienda sobre esa persona. Muchos dicen gloria a Dios, pero no a toda persona le desciende el Espíritu de Dios. No toda persona tiene la gracia de Dios. Por eso debemos de mantenernos limpios y de cuidarnos para poder agradarle a Dios. Todo pecado le será perdonado. Todos los pecados. Pero el pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona habla contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Ese es el tema que estamos tratando, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se puede blasfemiar contra el Espíritu Santo. No se puede hablar cosa contra el Espíritu Santo, porque dice Dios que no le será perdonado. Porque el Espíritu Santo es puro, es santo. No se puede hablar nada en contra el Espíritu Santo, porque no le será perdonado. El verso 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Dice el 33: o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En el verso 32 nos deja entender que cualquiera palabra que dijera el hombre contra el Hijo de Dios, no, contra el Hijo del Hombre, perdón, me equivoqué, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Usted puede hablar contra su hermano y todo eso le será perdonado. Puede hablar de vecino y todas esas cosas le será perdonado. Pero le dije que se acuerde que hacer todos esos pecados tienen también consecuencias. Aunque son perdonados, tienen su consecuencia. Y la consecuencia es que le será más difícil obtener la gracia de Dios. Porque una persona sucia y que esté llena de pecado, aunque Dios lo perdone, el Espíritu será difícil descender sobre esa persona. Toda palabra que se hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero cuando se habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No se puede hablar en contra del Espíritu Santo, porque esa es la única cosa que Dios no perdona. Ese es el único pecado que Dios no acepta.
Y dice aquí, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este, ni en el que viene. Este pecado nunca será aceptado por Dios. No podemos hablar en contra del Espíritu Santo. No hablemos contra el Espíritu Santo, porque las consecuencias son graves, son peligrosas. Este es el motivo de este mensaje. Si alguno no conoce lo que se está tratando, por eso lo estamos escudriñando, para que la persona no cometa ese error. No hablemos contra el Espíritu Santo, porque este es el único pecado que Dios no perdona. Dice, nos falta el verso 33 para escudriñarlo. No va a entender el verso 33, o hace el árbol bueno y sus frutos buenos. El árbol que es bueno da sus frutos buenos, o hace el árbol malo y sus frutos malos. El árbol que es malo, da su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así es que se conoce el árbol, por su fruto. Por su fruto es que usted se da cuenta si es bueno. Cuando hay una mata de mango, entonces esa mata de mango no puede parir piña. Esa mata de mango no puede parir chinola. Entonces esa mata de mango va a parir mango, porque así está sujeta a la palabra de Dios. Todas las cosas debemos de saber que están sujetas a la palabra de Dios. El mundo entero está sujeto a la palabra de Dios, porque el mundo no se creó solo, sino fue Dios que lo creó. Dios fue el que creó el mundo entero. Entonces el mundo está sujeto a la palabra de Dios. Y mientras esa palabra de Dios siga ahí, todo tiene que seguir ahí como Dios lo creó, en orden. Entonces el árbol bueno se conoce por su fruto. Así son los hijos de Dios. El hijo de Dios que es bueno, o el hijo de Dios que hace la voluntad de Dios, el que hace las cosas que Dios le dice, o las cosas que la Escritura manda que debemos de hacer para poder agradar a Dios, por su fruto, entonces toda persona se dará cuenta. La persona no debe de estar con una bocina diciendo yo soy cristiano, o gritando que es hijo de Dios. Esa persona no tiene que hacer nada de eso por el estilo, sino cada persona se dará cuenta a su debido tiempo. Por los frutos de esa persona, el otro y los que están alrededor de esa persona se darán cuenta si es de verdad que ese hijo de Dios, o como dicen muchos, es una fachada. Porque una oveja negra no se puede esconder donde hay un grupo de ovejas blancas. Se va a notar porque es negra. Por más que Satanás trate de esconderse en medio de los hijos de Dios, los hijos de Dios se van a dar cuenta quién es que está ahí. Seguimos estudiando los versículos. Dice el verso 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En el verso 34 nos deja entender, Jesucristo le dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Los escribas y los fariseos eran malos, y usted lo escuchaba hablar cosas buenas. Escuchaban hablar de la palabra de Dios, que son santas, siendo malos. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos?
generación de víboras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted tiene en su corazón, eso va a hablar la boca. Lo que hay dentro de la persona, de eso va a sacar. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno, del buen tesoro saca buenas cosas. Ahora el hombre malo, de su tesoro que tiene en su corazón, malas cosas saca. De su mal tesoro saca. Porque eso es lo que tiene. Mal. Tiene pecado. Hay cosas malas. Mentira. Todo lo que tiene que ver con maldad. Si esa persona tiene maldad en su corazón, eso va a sacar. Porque eso es lo que tiene. Muchas personas dicen cosas que no deberían de decir, como malas palabras, pero esas personas lo dicen porque eso es lo que tienen en su corazón. Muchos roban, lo hacen ¿por qué? Porque eso es lo que tienen en su corazón. Le diré algo muy importante: nadie puede cambiar a nadie. Los hijos de Dios predican la palabra porque saben que aún hay un Dios que puede cambiar, pero nosotros por sí mismos no podemos cambiar a nadie. Nosotros predicamos la palabra. Ahora el que cambia es Dios, el que nos renueva y nos quita toda maña, toda mala costumbre es Dios. Ese es el que nos limpia y nos purifica. Dice el verso 36 y 37 para terminar: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado, y por tus palabras serás condenado. Por nuestra palabra que sale de nuestra boca es que nosotros seremos justificados. Cuando la persona dice que acepta al Señor como su único Salvador, a través de esa palabra que esa persona acabó de decir, esa persona será salvado. Ahora, cuando esa persona empieza a hablar mentira, empieza a hacer cuanto pecado, entonces esa persona será condenado por medio de sus hechos y lo que habla esa persona. El verso dice 36: Mas yo os digo que toda palabra ociosa, escuchemos bien esta palabra, ociosa, toda palabra que digamos nosotros sin pensar en otra definición, sin pensar, por esa palabra que nosotros hablamos sin pensar, seremos juzgados. Por eso Dios nos dio una mente para que podamos pensar y para que podamos analizar antes de hablar. Porque por una pequeña palabra que nosotros digamos, por esa pequeña palabra podemos ser condenados. Tratemos de cuidar nuestra boca. Tratemos de poner freno a nuestra lengua. No le demos rienda, porque por alguna falla, por alguna cosa que digamos mal, por esa pequeña cosa, por esa pequeña palabra, podemos ser condenados. El verso 37 nos deja entender: porque por tus palabras será justificado, y por tus palabras será condenado. Jesucristo escucha nuestras oraciones en todo momento. Dios sabe todas nuestras necesidades que tenemos, pero siempre Dios espera que nosotros le pidamos a Él. Siempre Dios espera que nosotros vayamos a Él
y le contemos sobre nuestros problemas para Él solucionarlo. Porque por nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca, es que seremos salvados. Y por la palabra que también sale de nuestra boca, también seremos condenados. Toda persona que habla con su boca y acepta a Dios frente a los hombres y delante de Dios, al momento que dice esa palabra, esa persona ya es salvado. Pero sepa bien que no solamente diciendo eso, sino también es en hechos. Porque muchos en los tiempos antiguos adoraban a Dios, mas el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Tratemos de buscar el conocimiento de Dios. Busquemos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios para nuestra edificación. Tratemos de buscar las cosas que nos ayuden a nuestra edificación espiritual. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Nunca blasfememos contra el Espíritu Santo, porque este es el único pecado que Dios no perdona. Dios le bendiga a cada persona que escuchó este video. Hasta aquí este video.